Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, el programa donde vemos todos los aspectos y proyectos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Agradecemos precisamente la presencia de David Pérez Nava, que es coordinador académico y de los proyectos editoriales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Además, les invitamos a todas y todos a que chequen nuestras redes sociales y a que se suscriban a ellas. Estamos como INFP Morena en todas ellas. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con esta entrevista, David. Y pues bueno, cuéntanos cómo es que se conforma la coordinación académica, qué proyectos tiene y cómo es que estamos conformando este proyecto no solo académico, sino de formación política junto con las demás coordinaciones. Claro que sí, Mario. Por principio, bueno, pues siempre un gusto, Dani y Mario, compartir espacios con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Y en lo segundo, para responder lo que me preguntabas ahora, Mario, en efecto, ¿no? Ahora estamos en un proceso de reorganización interna en el instituto, estamos definiendo tareas, estamos tratando pues de establecer rutas muy específicas y una de esas rutas, una de esas tareas es propiamente la que se concentra pues en lo que se llama justamente la coordinación académica y de proyectos editoriales. Y yo les comentaría que en todo caso en la coordinación académica tenemos tres actividades fundamentales. La primera de ellas tiene que ver precisamente con la generación de contenidos, con la creación de cursos, con la creación de talleres, de seminarios, de diplomados, de conferencias que buscan precisamente abonar a la claridad política e ideológica de la militancia. Es importante que nosotros, nosotras, los que formamos parte del instituto, pero que también los simpatizantes y la ciudadanía en general, entendamos cuál es la finalidad formativa de un instituto de formación política como el que somos nosotros. Obviamente, nuestras preocupaciones, nuestros quehaceres no pueden asemejarse a los quehaceres y preocupaciones de una universidad, que es un proyecto eminentemente académico, sino que aquí, preocupados sí por el desarrollo teórico y analítico, preocupados sí por la solidez de los contenidos, estamos también preocupados por un objetivo político que es de alguna u otra forma respaldar, fortalecer los pilares de la Cuarta Transformación y formar a compañeros y compañeras, cuadros políticos, como solía llamárseles el siglo pasado, que están destinados precisamente a ser los protagonistas de este cambio, los protagonistas del cambio verdadero y los protagonistas de estas tareas políticas que la Cuarta Transformación se traza todos los días y que le surgen todos los días también unas nuevas. Por eso es, insisto, que en la coordinación académica queremos, ¿no? y buscamos emprender una serie de proyectos de formación continua, insisto, para consolidar primero a nuestros propios cuadros, a nuestros propios compañeros y compañeras, facilitadores, talleristas que forman parte del instituto, pero también y al mismo tiempo a la militancia en general, a los simpatizantes de la Cuarta Transformación y a toda la ciudadanía que esté interesada. Eso es por un lado. Por el otro lado tenemos los proyectos editoriales. Los proyectos editoriales es algo que ya hemos venido trabajando desde hace tiempo y que ahora estamos intentando fortalecer para exactamente lo mismo que los cursos, talleres y programas de formación continua, para fortalecer la solidez ideológica de nuestros compañeros y compañeras. Cada una de nuestras publicaciones, cada uno de los temas que elegimos, cada uno de los autores a quienes invitamos, está pensado precisamente en función de eso, que nos ayuden a pensar, que nos inviten a reflexionar algunos temas, algunos tópicos, algunos problemas fundamentales para la Cuarta Transformación. En ese sentido, por ejemplo, hemos publicado ya desde hace tiempo, ahora vamos ya a alcanzar el 10º número, la revista Conciencias, que como ustedes saben es el órgano de discusión teórico-política de nuestro instituto. Ahí han participado grandes compañeros y compañeras de México y del exterior, justamente con el objetivo de invitarnos a pensar problemas específicos de la transformación.
Ahí, por ejemplo, hemos discutido ya el problema de la comunicación, hemos discutido ya el problema del humanismo mexicano, ¿qué es eso que llamamos el humanismo mexicano? Hemos discutido ya también la cuestión del ascenso del fascismo y ahora en nuestro más reciente número que vamos a publicar en un par de semanas estamos pensando también la cuestión del trabajo con grandes compañeros y compañeras, tanto en la dimensión de qué ha hecho la Cuarta Transformación a favor del trabajo y los trabajadores, pero también en la dimensión de qué es lo que toca hacer, cuáles son las cosas en torno al mundo del trabajo que tenemos que pensar y que tenemos que atender para seguir impulsando la transformación. Y tenemos también, desde luego, los libros, ¿no? Los libros que son de distribución gratuita, que están al acceso de toda la ciudadanía y que buscan nuevamente, insisto, pensar pues, todos estos problemas que la transformación nos exige reflexionar. Y en tercer lugar, no menos importante, está también nuestra biblioteca, la biblioteca del INFP. No toda la ciudadanía, no toda la militancia conoce que tenemos una biblioteca que además tiene un acervo muy importante que muchas universidades e incluso institutos de investigación desearían tener muchos de los títulos que nosotros tenemos en el INFP y que están también al acceso público y que buscan exactamente lo mismo que buscan nuestras dos tareas antes mencionadas, que es poner a disposición de la gente, de la militancia, de los simpatizantes, materiales que les permiten profundizar en sus principios ético-políticos, en su concepción política y claridad ideológica en torno a la Cuarta Transformación y que a partir de esa claridad, a partir de ganar terreno en los principios ético-políticos, puedan ganar también terreno en la batalla política que tenemos que dar todos los días en todas las trincheras de las instituciones y del campo político y social de este país. David, nos hablas de las tareas en particular que tiene la coordinación académica. Me es importante recuperar el asunto de que todos los compañeros, compañeras y compañeros que participamos en el instituto estamos en constante formación, porque es importante que siempre nos presentamos simplemente como facilitadores de algunos temas, pero a mí me gustaría que abonaras en este trabajo tan importante que tiene el Instituto Nacional de Formación Política del partido más grande de izquierda que hay en el mundo. Tenemos retos muy importantes, pero es fundamental que nos platiques un poquito a profundidad cómo se piensan estos talleres, cómo se piensan estas conferencias, estas convocatorias, porque no salen de la nada. Bien decías, ¿no? Ahorita Morena no es lo mismo que fue hace 12 años. Morena ya viene de gobernar, hay un desgaste evidentemente por parte de estar en el gobierno y ahora tenemos la enorme oportunidad de tener un segundo piso con una aprobación importante. Tú hablabas de que también parte de las tareas del instituto es crear cuadros, entonces estos talleres, estas convocatorias, estos cursos van dirigidos evidentemente a crear cuadros que arropen el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Nos pudieras hablar un poquito más de estos talleres, cómo se piensan y darnos ejemplos a lo mejor de por qué estamos hablando de ciertos temas? Claro, Dani. En efecto, mira, con respecto a lo primero que decías, sí, para nosotros es absolutamente importante que los compañeros y compañeras que forman al instituto se estén formando, nos estemos formando en el debate, en la reflexión de manera cotidiana. Eso para nosotros es fundamental, porque nosotros mismos necesitamos plantearnos cosas que a veces no vemos, que a veces de pronto no tenemos tan claras y que tenemos en un ejercicio de reflexión colectiva que ir aclarando en conjunto para tratar, insisto, de coadyuvar al proceso de transformación desde la trinchera que el proceso de transformación nos ha colocado, que es la tarea de la formación política, la tarea de la revolución de las conciencias. Entonces, eso es fundamental. Y en ese mismo sentido, los cursos y programas de formación continua que estamos pensando justamente responden a esas exigencias políticas del proceso y de la militancia. Porque nosotros, nosotras tenemos que tener claro que las tareas políticas que nos va exigiendo cotidianamente la transformación van cambiando permanentemente. Porque no es lo mismo cuando nosotros en la izquierda hacíamos la crítica al orden vigente, que era el modelo neoliberal, desde una cierta distancia, para decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el crítico que se coloca a una cierta distancia y desde ahí evalúa lo que ese sistema implica, cuáles son sus consecuencias negativas para la mayoría de las personas. Ahora no estamos en ese momento.
Ahora estamos en el momento de construir un nuevo orden social que ya no es neoliberal, de construir un nuevo sentido común que ya no puede tener las características, principios y valores que tenía el sistema neoliberal, y ya estamos pues en un proceso de construir nuevas instituciones, un nuevo Estado y todo un nuevo proyecto de nación. Y es importante que nuestros cursos se ajusten a esas nuevas tareas. Ahora, para ponerte dos ejemplos, ahora que hemos ganado, tú lo decías, ¿no? El 2 de junio pasado por 35.9 millones de votos, un segundo periodo presidencial, tenemos que aprender a plantearnos, tenemos que estar dispuestos a reflexionar cómo se hace la transformación. Por eso es que ahora estamos proponiendo, seguramente en algunas semanas estará ya en desarrollo, estamos proponiendo un curso de formación que tiene el objetivo justamente de pensar la transformación y pensar la transformación en el momento actual de la transformación, que es el momento de la construcción de este nuevo orden, de este nuevo proyecto de nación, y pensar cuáles son los retos políticos que construir un nuevo proyecto, un nuevo Estado implica. Y hay que decir aquí que no es una preocupación inédita, es decir, todas las grandes transformaciones sociales, todos los grandes protagonistas de las grandes revoluciones del mundo moderno se han preguntado siempre este tema. ¿Cómo, con quién, de qué manera, en qué tiempo se hace la transformación? ¿Cómo se construyen alianzas y por qué son necesarias? ¿Cómo se contraen compromisos y qué son las cosas que se arriesgan al momento de contraer compromisos y hacer concesiones? ¿Cómo se transforman las instituciones? ¿Cómo es, insisto, incluso la relación entre los principios éticos y las necesidades políticas que hay que saber también pensar y poner en juego? Esa es la finalidad de este curso para pensar la transformación. Porque ahora que justamente ganamos las elecciones pasadas y las ganamos haciendo alianzas, articulando fuerzas, uniéndonos con otros sectores de la sociedad que no necesariamente estuvieron a favor de la transformación en el 2018 o en el 2013, pero que ahora sí lo están, tenemos que pensar cómo se articulan estas fuerzas y bajo qué principios se hacen estos compromisos, porque hay que hacer compromisos. A mí me gusta mucho referir una frase de Lenin, el gran comandante de la Revolución Rusa de 1917, en donde en ese momento, precisamente en ese momento en donde están construyendo el nuevo Estado soviético, el nuevo Estado bolchevique, tiene una claridad en la que nos indica, dice él, no puede haber construcción comunista posible si no hay alianzas con los no comunistas. Y eso me parece que es aleccionador y nos tiene que dar mucho para reflexionar, ajustándolo desde luego a nuestros propios principios, a nuestra propia historia o a nuestras propias necesidades. Podríamos decir que no hay 4T posible, victoriosa, si no se invita a colaborar también a los que no necesariamente estuvieron en su origen a favor de la 4T, pero que hoy quieren, pueden, están en disposición de sumar fuerzas. Y eso es algo que tenemos que pensar, eso es algo que tenemos que reflexionar, lo tenemos que reflexionar sí con los grandes clásicos, pero también con nuestros propios pensadores y pensadoras que hacen alusiones al tema para, insisto, tratar de darle claridad a la militancia y a nosotros, a nosotras, claro, ¿no? Darle claridad y herramientas analíticas, herramientas teórico-metodológicas para que la militancia pueda pensar a ese nivel. Ese es el objetivo, pues, que tienen nuestros cursos y talleres, ese es el objetivo con los que los estamos pensando. Sí, son cursos que planean tener toda la solidez teórica, que pretenden echar mano, sí, de los grandes referentes intelectuales de la izquierda, pero con un objetivo político particular. Nosotros no somos, citábamos ahora a Lenin, nosotros no somos leninólogos y no nos interesa hacerlo. No nos interesa aprendernos a Lenin de principio a fin, desde sus obras de juventud hasta antes de morir en 1924. Nos interesa preguntarle a Lenin qué nos tiene que decir. Y lo mismo a Zapata, y lo mismo a Andrés Molina Enríquez, ¿no? Y lo mismo a cualquier pensador y pensadora, porque lo que nosotros tenemos es un objetivo político, lo que nosotros tenemos es una serie de tareas de carácter político a favor de la 4T y a ellas tenemos que abonar. Fíjate, hay algo muy interesante que estás diciendo y quisiera recuperar esta parte del sentido político de un Instituto Nacional de Formación Política,
que si bien se hace uso de todas las herramientas teórico-metodológicas y que de antemano ese uso de herramientas teórico-metodológicas tiene que ser, digamos, riguroso, el objetivo no es crear una academia, sino herramientas para que los militantes, simpatizantes, podamos salir a la calle y podamos hacer la transformación. Esas herramientas tienen que ver de carácter organizativo, teórico e inclusive mediático, ¿no? Y en ese sentido es cómo es que se está construyendo precisamente los planes de estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y también me gustaría plantear en este sentido, construyendo ya la siguiente pregunta, David, tenemos curso básico, ¿no? Tenemos la importancia del curso básico, tenemos talleres con la metodología de la educación popular, que también se inserta en procesos diferentes para la obtención de esas herramientas teórico-metodológicas, para que, como dicen, nos caiga el 20 y podamos precisamente aterrizar la realidad en contextos determinados, contextos políticos determinados. ¿Cuál es precisamente, a raíz de esto, cuál es la propuesta precisamente, cuál es el alcance y cuáles son los retos de la coordinación académica en ese sentido para el siguiente periodo en el que estamos ya insertos, David? Claro. Mira, nosotros, en el Instituto Nacional de Formación Política, me parece, pues partimos de una premisa, y es que justamente necesitamos analizar y aumentar la claridad que tenemos sobre el propio proceso de transformación en el que estamos, ¿no? El proceso de transformación no se revela por sí mismo, no se muestra tal cual es. Si así fuera, sería mucho más sencillo, ¿no? Si todos los problemas, si todos los retos, si todos los obstáculos se revelaran por sí mismos. Tenemos que hacer este ejercicio analítico. Todas las grandes transformaciones, la Revolución Mexicana, pero también la Revolución Rusa, se preocuparon por esta dimensión, pensar la transformación. Y eso es justamente el objetivo que buscamos con el Instituto Nacional de Formación Política y particularmente con la coordinación académica y sus tareas. Claro, evidentemente este tiene que ser un ejercicio reflexivo colectivo y obviamente que habemos compañeros, compañeras en todo el país, en el partido mismo, con diferentes orígenes, con diferentes formaciones, con diversas habilidades y tenemos que saber responder a todas ellas. Evidentemente, por ejemplo, los compañeros que formamos parte del INFP ya tenemos una cierta solidez política e ideológica, ya apostamos decididamente a favor de la 4T y la revolución de las conciencias y eso ya nos coloca, digamos, en un punto de partida diferente que aquellos ciudadanos y ciudadanas que de pronto coquetean con la 4T, que de pronto les agrada el proyecto, confían en Andrés Manuel, pero que no necesariamente tienen claridad, por ejemplo, sobre la historia de las izquierdas, no tienen claridad sobre la historia del obradorismo, no tienen claridad incluso sobre los logros de la Cuarta Transformación, por ejemplo, pero también tenemos que apostar a establecer recursos, ejercicios formativos que nos permitan sumar a esos compañeros y compañeras. Por ejemplo, el curso básico que tú mencionabas tiene precisamente esa finalidad. Son temas generales que le permitan a cierto sector de la ciudadanía tener un primer acercamiento con la 4T y con el INFP. Por eso es que son temas tan generales como la ética de la Cuarta Transformación, como la historia de los movimientos de regeneración nacional, que tratan, insisto, de dotar de estas primeras herramientas. Estos otros cursos, como los que les hablaba hace un rato, para pensar la transformación y sus problemas y sus necesidades, digamos, ya responde a otro sector de la militancia. Claro, tanto unos como otros, el curso básico o este curso, si se quiere, más especializado, pueden ingresar a ellos cualquier ciudadano, cualquier persona que lo solicite. No hay ninguna restricción, pero están pensados, digamos, a una población objetivo, si se quiere decirlo así, diferente. Pero en ambos casos se trata, insisto, de reforzar la claridad política de la gente, de la ciudadanía, porque eso es parte de lo que ha hecho el obradorismo y en lo que ha insistido mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, politizar a la ciudadanía. Y a veces la ciudadanía está politizada cuando apoya al presidente de la República, cuando apoya un programa social, pero hay otros caminos
¿no? Y otros niveles incluso del proceso de politización. Y nosotros y nosotras en la coordinación, en el INFP también, desde luego, queremos responder a todos ellos y construir proyectos para todos ellos. Obviamente, dependiendo de quién se trate, ¿no? Dependiendo de la población, del sector de la población a quien nos dirigimos, pues hay herramientas teórico-metodológicas para utilizar. A veces la mejor herramienta para acercarse, por ejemplo, a esa ciudadanía que no siempre tiene ya una claridad o un acercamiento con la Cuarta Transformación y sus principios y sus objetivos, a veces con ellos es muy útil acercarse a través, en efecto, de la metodología de la educación popular y establecer un diálogo horizontal a través de este ejercicio con otros compañeros y compañeras que tal vez tienen otro desarrollo político, otro desarrollo teórico, pues de pronto son otras herramientas las que hay que utilizar. Ahí están tal vez los libros para trabajar con ellos, ¿no? Usarlos como herramientas de trabajo, que es lo que son. Nuestros libros no son souvenirs, ¿no? No son artefactos, digamos, no es folletería, pues claro. Son de regalo, pero no es folletería, claro. No es un volante, es una herramienta de trabajo constante para que los compañeros y compañeras de los círculos de estudio en todo el país trabajen con ellos, los analicen en colectivo, debatan, reflexionen. Para eso es, son herramientas. ¿no? Son herramientas. Insisto, son herramientas diferentes dependiendo del sector de la población a quienes nos dirijamos y en ese sentido pues tratamos de tener una oferta para todos y todas ellas. David, antes de terminar, me gustaría que nos platicaras un poquito más del proyecto editorial, a razón de que tenemos ya muchos libros que se han editado, conciencias, importante, ya lo dijo David al principio del programa, todos son de acceso gratuito, pero también los pueden descargar, ¿no? La mayoría de estos materiales, cada vez que nos acompañan en el instituto se los pueden llevar, o en eventos, o en asambleas. Recuerden que estamos en asambleas a lo largo y ancho de todo el país para hablar de estas reformas, de este primer paquete de reformas constitucionales que estamos impulsando, que es otra de las tareas que estamos haciendo en el instituto. Normalmente estamos llevando también estos materiales que acompañan a los materiales y a la folletería que damos sobre las diferentes reformas, pero háblanos para que la gente se interese, sepa de dónde puede descargar estos materiales, pero sobre todo sepa que tenemos realmente un amplio títulos que hablan de feminismo, pero de masculinidades, pero de historia, pero de comunicación. Platícanos un poquito más de dónde podemos descargar los libros que edita el instituto y Conciencias, que como ya habías platicado, es una revista importantísima porque tenemos a las voces que tienen la experiencia no solamente en México, no solamente son referentes del movimiento, sino también tenemos a compañeros del exterior que también han pasado estos mismos proyectos, estas mismas transformaciones en nuestra América. Platícanos de dónde podemos descargar todos los folletos, todos los libros, todas las revistas que edita de manera gratuita el instituto. Claro que sí, Dani. Mira, nosotros tenemos dos mecanismos de distribución. El primero, como bien dices tú, es desde luego la virtualidad, sobre todo porque puede llegar más rápido y a más personas. Nosotros tenemos dos sitios fundamentales en donde se pueden descargar los materiales que producimos desde proyectos editoriales. Uno, la página de la revista Conciencias, www.revistaconciencias.mx, y el otro, la página del Instituto Nacional de Formación Política, en donde también hay una sección de publicaciones y ahí pueden acceder tanto a los números de la revista, desde el 0 hasta el 8, que es el que ahora está ya publicado e impreso, y también todos y cada uno de los libros que hemos venido trabajando, que como bien dices tú, Dani, tienen una diversidad de temas bastante amplio y lo tendrán también todavía con las publicaciones que estamos a punto de presentar. Tenemos, por ejemplo, remitiéndome a una de las cosas, a uno de los temas que tú indicabas, tenemos el libro Las luchas de las mujeres, que es justamente una compilación que se hizo recuperando diversos temas que nosotros consideramos importantes para discutir el tema de las mujeres y en donde compañeras, puras compañeras, pues nos ayudan a analizar la participación política de las mujeres, la historia de las mujeres en las tres transformaciones, que de pronto lamentablemente poco sabemos sobre las compañeras, las revolucionarias que participaron desde la independencia hasta la Revolución Mexicana. Es importantísimo plantear
cuestionárselo. Pensamos y reflexionamos sobre el sistema de cuidados, ¿no? Es decir, una gran cantidad de temas que es importante que se reflexionen por las compañeras, sí, pero también por los compañeros, para que dimensionemos, ¿no?, cuál es la participación social, política, histórica de las mujeres en nuestro país. De ese vamos a sacar, por ejemplo, un segundo volumen, Las luchas de las mujeres 2, en los próximos meses, para seguir pensando la temática y sobre todo, importantísimo ahora, lo era entonces, pero lo es más aún ahora, pues que vamos a tener a partir del 1 de octubre, pues a la primera presidenta de este país. Tenemos también un diccionario crítico del feminismo neoliberal que fue trabajado por nuestras compañeras del Programa Integral de Género, que nosotros editamos y que justo busca problematizar sobre ciertos conceptos, por eso es un diccionario, sobre ciertos conceptos que usa el feminismo neoliberal o este falso feminismo de raigambre neoliberal de derecha, y que es necesario pues cuestionar pues para que el feminismo de izquierda no caiga a veces en ciertos vicios en los que puede caer. Me parece que el trabajo de las compañeras es sin duda extraordinario. Tenemos libros sobre comunicación, a partir de la pluma de Fernando Buenabad, tenemos libros de economía, ¿no?, y de geopolítica, con la aportación de José Valenzuela Feijó, el gran economista marxista chileno que nos dejó el año pasado, lamentablemente, y vamos a tener ahora otras publicaciones. Estamos a punto, por ejemplo, de sacar un libro que tiene a Lenin como pretexto en realidad, ¿no? Ustedes saben que este año fue el centenario de la muerte de Lenin y quisimos de alguna manera rendirle culto a Lenin, ¿no?, rendirle honor a Lenin leyéndolo, poniéndolo a discutir. Convocamos a nuestro querido amigo Atilio Borón, quien nos aportó con un gran texto, 3 grandes textos para analizar la aportación teórico-política de Lenin, pero también recuperamos algunos fragmentos del propio Lenin discutiendo la cuestión de cómo se construye el Estado bolchevique, cuáles son los obstáculos, cómo se hacen las alianzas, cómo se articulan las fuerzas para la transformación. Y cerramos con un capítulo que a mí me gusta mucho, que trata de establecer los vínculos, de mostrar los vínculos entre Lenin, la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana desde el origen mismo de ambas revoluciones. Ahí hay textos, por ejemplo, de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, hablando o sobre Lenin o sobre los vínculos y el parentesco de nuestras dos revoluciones, pero también hay textos, por ejemplo, de Stanislas Peskovsky, que fue el primer embajador formal de la URSS en México a partir de 1924, y también de Alejandra Kollontai, ¿no?, la famosísima primera embajadora, no solamente en México, sino en el mundo, la primera embajadora mujer que llegó en 1926 y que también da un gran discurso celebrando las buenas relaciones de México y Rusia, porque dice Kollontai, no hay en el mundo, en 1926, no hay en el mundo 2 países que tengan tanta afinidad como México y Rusia. Y la razón es porque son los 2 únicos países revolucionarios del momento. Hay también, por ejemplo, tenemos una publicación que la estamos esperando mucho, que es en trabajo conjunto con la Casa de las Américas en Cuba. También tenemos algunas colaboraciones próximas con algunas instituciones argentinas. En fin, vamos a sacar muchos proyectos editoriales, muchas obras, muchos libros para ponerlos a disposición de la gente. ¿El libro del presidente? El libro del presidente, tiene razón, ¿no? Publicamos la tesis de Andrés Manuel que él publicara en 1987 y que además, a mi juicio, habrá tal vez a quienes no les guste, pero a mí me parece un librazo, no solamente por el autor de que se trata, Andrés Manuel López Obrador, sino por los temas que él trabaja. Si nosotros quisiéramos encontrar los orígenes de la disputa entre los líderes populares y el Poder Judicial, está en ese libro. Si quisiéramos encontrar la disputa entre los medios de comunicación hegemónicos y los procesos de cambio, está en ese libro, en la segunda mitad del siglo XIX. Si nosotros quisiéramos pensar cómo se hace una transformación social, muchos análisis y reflexiones están en ese libro. Me parece que da mucho para analizar el texto, la tesis de Andrés Manuel, ¿no?, que, insisto, él presentara hace ya más de 30 años, 36 años, pero que tiene, insisto, también una vigencia absoluta.
Y como bien decías, Dani, los regalamos en todos los espacios formativos. Tratamos de que en cada lugar en donde va un compañero o compañera del INFP, sea en la capital o en cualquiera otro de los 31 estados de la República, llevar materiales, dárselos gratuitamente a la gente, explicarles, ¿no?, aunque sea brevemente, de qué van, de qué se trata, para que la gente los lea, para que la gente los comparta. También, como bien decías tú, estamos ahora en todo este proceso, ¿no?, para discutir las 5 primeras reformas que se van a presentar en el segundo piso de la 4T, y también estamos trabajando folletería, también estamos trabajando infografías, también estamos trabajando varias cosas para dejarle claro a la gente qué sí es y qué no son las reformas. ¿Qué sí busca la reforma al Poder Judicial y qué no busca la reforma al Poder Judicial? ¿Por qué es importante recuperar el espíritu democrático de la Constitución de 1917 y volver a hacer vigente el principio de la no reelección? ¿Por qué es importante tener una pensión para apoyar a las mujeres entre 60 y 64 años? También preparamos este tipo de materiales y también los ponemos a disposición de la gente, tanto en físico, en los foros y asambleas que estamos desarrollando, pero también virtualmente. Siempre tratamos de que cualquier cosa que hacemos, no solamente en la coordinación académica y de proyectos editoriales, sino en el instituto, ustedes lo saben bien, que cualquier cosa que hagamos tenga su formato virtual y tenga su formato impreso, para que si de pronto no es tan fácil acceder al impreso, y porque además se agotan, no podemos imprimir 130 millones de libros, aunque nos gustaría, pero entonces para quienes no alcance o no puedan acceder inmediatamente a ellos, lo puedan descargar y lo puedan ver desde su teléfono celular, los puedan imprimir y trabajarlos, discutirlos, compartirlos con la gente. Es la manera, pues, en la que buscamos trabajar. Ojalá que la gente se acerque a los productos editoriales del INFP, ojalá que la gente se acerque también a los cursos, talleres, seminarios y charlas que vamos a estar poniendo a su disposición, que ya están muchos de ellos a su disposición ahora, pero también los próximos, los futuros que vienen en las semanas próximas, pues para que estemos ahí encontrándonos en esos espacios de discusión, ganando en claridad política, ganando en solidez ideológica, lo que se traduce en seguir apuntalando el proceso de la 4T que tanto nos necesita en este segundo piso. Bueno, pues ahí está toda la invitación, porque esto es una invitación a que chequemos las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, a que nos unamos a los foros que estamos promoviendo desde el Instituto Nacional de Formación Política con el partido para seguir discutiendo las reformas y seguir impulsando estas reformas que pues son para el bien de México en su totalidad. Y pues en ese sentido, pues también invitamos a que chequen las redes sociales, al canal de YouTube, están ahí todas las transmisiones y todo lo que tiene que ver con la propuesta formativa del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ahí están las transmisiones de las reformas también, están las transmisiones que hacemos desde el instituto para explicar un poco más a profundidad lo que son las reformas que se van a ver en este periodo de sesiones, en este nuevo periodo de sesiones que va a ser en septiembre. Y en ese sentido, pues también invitarles a que asistan al Instituto Nacional de Formación Política. Ahí también están los libros, ahí también los pueden conseguir, son de manera gratuita, están todos de manera gratuita, no tiene ningún costo, a cualquier persona se le da los libros, los materiales, pues para que los podamos difundir. Y pues ese es el sentido que tenemos precisamente en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena con estos materiales. Y bueno, ya con eso nos despedimos, David, te agradecemos infinitamente que hayas estado en este espacio de la Revolución de las Conciencias con nosotras y nosotros. Agradezco a Dani, agradezco a la 4TV por el apoyo que nos brinda para grabar y por supuesto siempre estamos pendientes de los comentarios que ponen en la caja de comentarios en las redes sociales. Siempre estamos pendientes de ellos y a partir de esos comentarios es que también nos nutrimos para nuestras actividades. Y en ese sentido, pues agradecemos y despedimos este espacio de la Revolución de las Conciencias. Sigamos haciendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias.